tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo, este es un espacio de fin de semana, un espacio en el que usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Género periodístico de entrevista. Usted tiene aquí, repito, la sartén por el mango. 10 preguntas, 10 respuestas, promedio un minutito entre pregunta y respuesta. Ya tiene usted la primera pregunta ahí en su pantalla, la número 1 de Bernardo Lara. ¿No habrá modo de que el PRI o en el PRI desconozcan a Alejandro Moreno como líder por traición a la alianza? Mire, a mí me parece que pues en el PRI ya no es el PRI monolítico de un tiempo para acá. Usted no sé si estuvo atento, Bernardo, de la discusión en el Senado, por ejemplo. En el Senado, varios priistas formularon, pues, ponencias brillantes, por ejemplo, la de Beatriz Paredes, quien se opone a la militarización. Y Beatriz Paredes le pega en el corazón del tema. Dice, no despertemos tentaciones para acabar con la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Este asunto de la militarización no tiene que ver con la seguridad, eso es falso. Tiene que ver con la dictadura. Lo hemos dicho aquí durante años. López quiere poner su dictadura, quiere construir su dictadura a partir del apoyo militar, como todos los dictadores. Ese es verdaderamente el tema. Entonces va a llegar un punto, un momento en el que un sector del PRI va a mandar al diablo a Alejandro Moreno. Ya lo va a ver. La número 2, Lucano. ¿Cuándo tendrá el valor López para decirnos cuál es la verdadera compra de la chatarra de refinería en Texas? Porque México tiene que pagar impuestos. Claro. Mire, yo creo que nunca lo va a decir porque López es un cobarde. De entrada, es como todos los dictadores. Todos los dictadores son, en esencia, grandes cobardes. Por eso usan la mentira, por eso utilizan al poder militar detrás de ellos para, pues, ejercer sus dictaduras. Entonces, nunca vamos a escuchar, nunca vamos a ver que López reconozca que se robaron el dinero, que lo están saqueando al país, etcétera, etcétera. Eso nunca va a ocurrir. Lo que sí debe ocurrir, y es muy probable que con el tiempo se dé, es mandar preso a López Obrador. Eso tiene que ocurrir porque está destruyendo al país. Tiene las manos sucias y las manos llenas de sangre, por si no sabían. La número 3, María Rodarte. AMLO, como siempre, se justifica echando la culpa al pasado que me heredaron. No tiene vergüenza. Exactamente. Mire, hay una frase, creo que es de Margaret Thatcher, que dice que si no sabías a qué llegaste cuando pues tienes el poder, pues entonces déjalo. ¿Sí? ¿Qué hace un candidato presidencial, por ejemplo, López Obrador, cuando buscaba ser presidente? Bueno, lo primero que hace es un diagnóstico de país. Y López Obrador tenía un diagnóstico preciso, ¿sí? O sea, a ver, señores, está pasando esto y esto y esto y esto. El diagnóstico era impecable. Pero cuando llega al poder, enloquece, como ocurre con la mayoría de los hombres del poder. El poder absoluto enloquece absolutamente a las personas. Entonces López ahora quiere seguir indefinidamente. Pero ya no le importa el país, ya no le importa solucionar los problemas. Por eso le echa la culpa al pasado. Le echa la culpa al extranjero, le echa la culpa al neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero tema. La número 4, José Luis Herrera Estrada. Y eso que es doctora en ciencias ocultas, da vergüenza. Lo bueno es que no es la primera dama. ¿Se imaginan que fuera? Bueno, mire, esa señora es una farsante. Hay que decirlo con claridad, ¿sí?
Mire, es típico que muchos de estos personajes compran los títulos, ¿sí? Por eso, a sus profesores que le ayudaron a llegar a tener el título de doctora, pues los colocó en puestos importantes a manera de pago. Ese es el asunto, ¿no? Por supuesto que nos referimos a la señora Beatriz Gutiérrez, ya saben quién es, la no primera dama. La número 5, Silvia MS, fue aprobado en inseguridad o fue reprobado en seguridad. Mire, el asunto de la seguridad tampoco le importa a López Obrador. Le importó para hacerle creer a la gente que le importaba, pero lo que busca realmente es crear un estado de caos, ¿sí? Un estado en donde todo sea caótico para que cuando él diga, los militares llegaron para resolver esto, todo el mundo diga, ah, qué bueno. Pero eso tampoco va a ocurrir, los militares no resuelven nada. Lo que resuelve la inseguridad y la violencia es un cuerpo policíaco sólido, profesional y tecnológicamente capacitado. Eso era la Policía Federal. Por eso la destruyó López, porque no le interesa la seguridad, le interesa mantenerse en el poder. Ese es el objetivo. Cecilia Núñez, apoyo al pueblo. Según él, si no hace lo que él desea, entonces el Poder Legislativo está en contra del pueblo. Realmente el señor López está rematadamente loco. Cecilia, no está loco como conocemos la locura, es decir, no es un hombre que pues esté demente, no, está enloquecido de poder, que es diferente, ¿sí? Repito la frase, el poder enloquece y el poder absoluto enloquece absolutamente. Y López ya tiene el poder absoluto. Tiene el control del poder legislativo, ya lo vimos, tiene el poder, pues, del poder judicial, tiene en su mano el poder judicial, tiene más de 20 gobernadores en su mano, congresos de los estados tiene como 18, ¿sí? Y todavía tiene a muchos idiotas incondicionales, serviles. ¿Qué le falta? Pues nada. Eso lo ha vuelto loco. Esa es la locura de este señor. La número 7, Robert de Bowltree. ¿Por qué no se fue a estudiar el Rotoflan a Cuba o Venezuela? Pues sí. Ese sería un paso de coherencia, pero tampoco les importa. Los dictadores no viven como viven los pobres, los dictadores viven como viven los grandes potentados, ¿sí? O sea, ese cuento de que los pobres, pues no es más que un engañabobos, es un ardid de engañabobos. A López nunca le han importado los pobres, solamente utiliza a los pobres para sus fines demenciales, para sus locuras de poder. Por eso no debemos caer ya en esos juegos. La número 8, José Pedro B. Pérez Romero. Con respecto a los 10 mineros, ¿sabían exactamente cuántos? No 11, 3 o 9, casual, ¿no? Mire, la verdad es que nadie sabe nada. ¿Por qué? Pues porque no han querido decir, primero, los dueños de la mina, no han querido decir cuántos había. Hay familiares que dicen que son sus familiares, pero ¿realmente lo son? ¿O nada más están queriendo medrar? El asunto es que mientras todo sea opaco y el propio gobierno se presta a eso, pues no vamos a saber la verdad. Nunca los van a rescatar. Ya lo va a ver. Es una gran mentira, otra de las grandes mentiras de López. Y a propósito, Hugo Sánchez Ochoa en el número 9 dice, pero ¿por qué el CACAS los va a indemnizar? Se refiere a los familiares de los mineros con dinero nuestro. Si es un negocio particular, lo deben hacer los dueños de la mina. Efectivamente. O sea, la mina no es una mina propiedad del Estado. El Estado es el dueño de la tierra.
pero esa tierra se concesiona. ¿Por qué creen ustedes que se concesiona la radio y la televisión? Porque la radio y la televisión viven, trabajan y mandan sus señales por las ondas hertzianas, es decir, por el espacio, y el espacio es propiedad del Estado. Por eso se concesionan. Es el mismo caso que las minas. La tierra es del Estado, pero se concesiona, es decir, se le da un permiso a un particular para que explote esa tierra. Entonces, efectivamente, se le tiene que indemnizar por parte de los empresarios. La número 10, Aquiles Pisano Chaires. Después de la mañanera, ¿qué le comenta a su fuente? ¿Qué le comenta a su fuente de Palacio que hace el peje, además de hacerse pentonto? Mire, el tema de las personas que me dan la información, pues es un asunto que es privado, por si ustedes no lo sabían, ¿sí? Ustedes imagínense que yo digo, ¿quién es la fuente? ¿Quién es el que pues lo corren? Y yo no quiero que corran a nadie de su trabajo. A mí me corrieron, me obligaron a retirarme de todos los empleos que tenía. Yo no quiero nada para nadie eso. Pero además, a mí me conviene más tener a personas allá adentro que personas despedidas. ¿No les parece? Bueno, ahí está, 10 preguntas, 10 respuestas, ya sabe usted. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Nos vemos la semana que viene. Adiós.